Bitcoin recibió un golpe cuando parecía dispuesto a romper el techo. La inflación estadounidense empujó el precio por debajo de los $78.000 y el sistema bursátil abrió bajo presión. Pero mientras las pantallas mostraban rojo, tres movimientos avanzaban fuera de foco. Los ETF absorbían miles de millones, la SEC preparaba nuevas reglas de custodia y 39 asociaciones bancarias levantaban su red blockchain. Guerreros, el precio retrocedió, pero la arquitectura del dinero avanzó hacia Bitcoin, y esa diferencia importa. Una vela cambia en minutos. Una infraestructura nacional o una norma federal puede alterar el tablero financiero durante años. Hoy no miraremos únicamente si Bitcoin recupera 80.000, observaremos quién construye alrededor de la red y qué puede convertir esa adopción en una integración controlada. Tenemos tres noticias serias sobre la mesa. Primera, los ETF estadounidenses de Bitcoin acumulan $3.030 millones en agosto, mientras Ethereum encadena 7 sesiones de entradas. Segunda, la SEC ha enviado a la Casa Blanca una reforma sobre la custodia de activos digitales. Y tercera, 39 asociaciones estatales preparan una infraestructura bancaria basada en cadena de bloques. Conecta las tres conmigo, criptonautas. Los fondos absorben el activo, los reguladores diseñan la custodia. Y la banca construye los raíles para depósitos tokenizados, stablecoins y pagos programables. No son noticias sueltas, es el andamiaje de un nuevo orden en construcción. Antes de abrir la puerta a la euforia, fijemos la regla de riesgo. La entrada de dinero institucional no garantiza una subida inmediata. Bitcoin sigue enfrentando zonas clave, presión macroeconómica y una estructura que debe confirmar fuerza. No perseguimos velas ni confundimos previsiones con certezas, medimos la volatilidad y dejamos que el mercado demuestre su dirección. Hoy existen dos escenarios. Escenario A, Bitcoin mantiene $77.251, recupera 80.000 y convierte la absorción de los ETF en combustible para desafiar máximos recientes. Escenario B, la inflación mantiene tensas a las autoridades monetarias, el rebote pierde impulso y aparece otro máximo descendente. Ambos son posibles. La diferencia dependerá de la reacción del flujo de capital. El golpe llegó desde Estados Unidos. El índice PCE, referencia de inflación de la Reserva Federal, avanzó un 3,7% interanual en julio, frente al 3,6% esperado. Una décima enfrió los mercados financieros. Bitcoin cayó bajo $78.000, las acciones abrieron a la baja y el oro perdió terreno. La inflación continúa lejos del objetivo del 2%. Para Bitcoin, la presión llega en un momento decisivo, el activo superó brevemente los $80.000, pero no sostuvo la conquista. Mientras continúe la secuencia de máximos descendentes iniciada en octubre de 2025, el movimiento podría ser un rebote de alivio. La media exponencial de 50 semanas, alrededor de $77.251, se convierte en una frontera que el mercado necesita defender. Fíjate, surfeador de la blockchain, porque aparece la primera contradicción. Mientras el precio duda, los ETF avanzan. Los fondos cotizados de Bitcoin registraron $314,37 millones de entradas netas y extendieron su racha a 7 jornadas. Agosto suma 3.030 millones, apenas 390 millones por debajo de octubre de 2025, con 4 sesiones por delante. La fotografía institucional es profunda. Los ETF de Bitcoin controlan 99.050 millones de dólares en activos netos y acumulan entradas históricas por 54.360 millones. La recuperación de agosto ha reducido a menos de la mitad el déficit de 2026, dejándolo en 2.260 millones. La presión no ha desaparecido, pero los grandes capitales vuelven a cruzar el distrito financiero hacia la bóveda digital de Bitcoin.
Ethereum acompaña el movimiento, sus ETF añadieron 179,8 millones de dólares y acumulan cerca de 1.000 millones durante la racha de 7 sesiones. El dinero institucional no está entrando en una moneda. Está repartiendo exposición dentro del entorno cripto regulado. Bitcoin funciona como reserva digital dominante y Ethereum como infraestructura programable para tokenización, stablecoins y aplicaciones financieras. Después apareció una pieza todavía más delicada. La SEC está avanzando con una reforma de las normas de custodia para asesores de inversión y compañías de fondos. La propuesta fue enviada a la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios de la Casa Blanca antes de regresar al regulador, donde podría votarse su publicación para comentarios públicos. No confundamos el proceso. La norma no es pública, no ha sido aprobada y la Casa Blanca puede solicitar modificaciones. Sin embargo, la dirección política es clara. El aparato estatal estadounidense intenta definir cómo pueden las instituciones guardar activos digitales de clientes sin quedar atrapadas entre reglas antiguas y una tecnología que no existía cuando fueron redactadas. Para los rompebloques del cifrado, esta noticia toca el corazón de la adopción. Una gestora puede querer comprar Bitcoin, pero necesita saber quién lo custodia, qué responsabilidades asume y cómo protege las claves. Sin seguridad cripto, auditoría y una bóveda institucional compatible con la ley, el gran flujo de capital no encuentra una entrada estable. La custodia no es un detalle administrativo, es el puente entre los fondos tradicionales y la infraestructura de Bitcoin. Aquí aparece la paradoja central. Bitcoin nació para permitir propiedad directa sin pedir permiso a intermediarios. Sin embargo, una parte creciente de su adopción avanza mediante ETF, custodios, asesores y centros de poder. Más legitimidad. Más liquidez. Más acceso, pero también más concentración y más capacidad de supervisión. ¡Qué maravilla tan incómoda! El activo creado para escapar de los guardianes financieros está obligando a esos mismos guardianes a reconstruir sus murallas alrededor de él, y cuando parecía que el mapa ya estaba completo, llegó el tercer movimiento. 39 asociaciones bancarias estatales de Estados Unidos formaron Blockchain Alliance para construir una red blockchain nacional propiedad de la propia industria bancaria. El objetivo es lanzarla en 2027 y permitir depósitos tokenizados, stablecoins, herramientas de pago inteligentes y liquidación automatizada. Estas asociaciones representan a miles de instituciones. No estamos hablando de un experimento aislado en un pequeño laboratorio tecnológico. Hablamos de entidades que quieren mover dinero bancario durante las 24 horas, mantener los depósitos dentro de sus balances y conectar esa circulación con otras cadenas de bloques. La banca no pretende abandonar su territorio. Pretende extenderlo hacia las fronteras digitales. También debemos conservar la precisión. Blockchain todavía no ha revelado qué bancos individuales se han comprometido, cómo se gobernará la red ni cómo se financiará. El proyecto está en construcción, pero su existencia confirma algo importante. La competencia ya no consiste únicamente en decidir si blockchain será utilizada. Consiste en decidir quién poseerá la infraestructura de pagos y bajo qué reglas circulará el dinero programable. Los amantes de la criptoesfera ya pueden ver el patrón. Swift ha preparado un registro basado en tecnología distribuida para pagos transfronterizos con depósitos tokenizados. Taurus acaba de conectar sus plataformas de tokenización y custodia con ese sistema. Sus primeros clientes institucionales podrían integrarse en días y realizar operaciones en semanas. 17 bancos de 6 continentes se preparan para participar, mientras Standard Chartered y HSBC ya completaron una primera transacción internacional. Europa mueve otra ficha. Revolut comenzó a desplegar EURR, su stablecoin vinculada al euro y adaptada a MiCA, entre clientes seleccionados de Dinamarca, Polonia y Portugal. El token, emitido por una entidad de bridge perteneciente a Stripe, comienza sobre Ethereum y podrá transferirse a wallets externas. Aproximadamente 2 millones de clientes forman parte del mercado inicial.
La revelación no es que los bancos hayan descubierto de repente la descentralización, tampoco que Bitcoin haya conquistado definitivamente el sistema monetario. Lo que estamos presenciando es una integración calculada. El viejo sistema no está rindiéndose ante la cadena de bloques, está intentando incorporarla, regularla y convertirla en una extensión de su propia arquitectura. Eso puede traer liquidez, adopción y nuevas vías de acceso. También puede desplazar poder hacia custodios gigantes, redes bancarias y reguladores capaces de decidir qué activos circulan, quién puede ofrecerlos y bajo qué condiciones. La batalla ya no se libra solamente en el precio. Se libra en la custodia, en los depósitos tokenizados, en los registros de SWIFT y en cada nueva conexión entre banca internacional y universo blockchain. Guerreros satoshimaniacos, Bitcoin ha resistido muchos golpes porque su fuerza no depende de una oficina, un banco central ni un consejo de administración, pero su siguiente etapa convivirá con instituciones que desean exposición sin perder control. Ese choque entre una red descentralizada y una arquitectura financiera cada vez más conectada definirá los próximos puntos de decisión. Hoy el mercado nos deja una pregunta decisiva. ¿Estamos viendo cómo Bitcoin conquista el sistema desde dentro, o cómo el sistema construye una jaula regulada alrededor de Bitcoin? Déjame tu respuesta en los comentarios. Suscríbete, activa la campana y acompáñanos, porque aquí seguimos cada movimiento de los grandes capitales antes de que el tablero financiero vuelva a cambiar. La información es poder XD.